Ya te saludamos, ¿cómo va? Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches a la audiencia también, ¿todo bien? Muy bien, Pablo, gracias por recibirnos. Primero, felicitaciones, yo creo que el momento que está pasando el EPO, la política online, está en un momento realmente muy interesante, tiene mucho gramaje la información que maneja este portal, así que felicitaciones. Muchas gracias. Obviamente el laburo es colectivo y hay mucho trabajo detrás, o sea, mucho trabajo. Y aparte, no tranquilamente pudiera ser uno de los muchos medios que se han amoldado tal vez a este gobierno y muy por el contrario mantienen una prudencial distancia editorial que la verdad marca una tendencia muy interesante. Bueno, gracias de nuevo. Pablo, contanos un poco, primero la nota que vos firmás, muy específicamente hablando de la cuestión de el impuesto a las ganancias y el decreto inconstitucional para reglamentar este nuevo regreso del impuesto a las ganancias, un poco la nota que has publicado hace unas horas. Claro, la verdad es que ya se conocía que había muchos gremios tramitando amparos o por lo menos elaborándolos porque habían advertido ya durante la discusión de la ley bases y el paquete fiscal que había una irregularidad en un sistema bicameral como el nuestro para sancionar una ley que legislaba sobre materia tributaria con la aprobación de una sola de las dos cámaras, ¿no? Es decir, los dipus sindicales, los diputados de extracción gremial, ya habían advertido que el derrotero de la ley iba a terminar con destino de litigiosidad, iba a terminar en tribunales, en juzgados, porque el Senado rechazó el articulado del impuesto a las ganancias, ¿sí? O sea, la versión original del paquete fiscal fue aprobada en diputados, pasa al Senado, pero cuando entra al Senado se empieza a discutir, se le hacen modificaciones a esa ley y la parte de impuesto a las ganancias se rechaza en recinto, se vota en contra, no se aprueba. Claro. Con lo cual, el dictamen que volvió a diputados es un dictamen que en el caso de impuesto a las ganancias no estaba más, no tenía más referencias al impuesto a las ganancias. Y diputados termina insistiendo con la versión original y entonces ahí hay un defecto de origen en la ley de la restitución del impuesto a las ganancias, según los diputados de extracción gremial, y es que se termina aprobando con el voto de una sola de las dos cámaras, ¿no? Eso ya era un lío de primera mano. ¿Qué pasó? Como justamente las modificaciones que se le habían hecho al articulado de ganancias en el Senado eran bastantes y las habían pedido los senadores aliados, Milei o sus asesores le dijeron que debía incorporarlas a la hora de la reglamentación. Entonces se incorporó en el decreto que termina reglamentando el impuesto a las ganancias, en su artículo 5 y en su artículo 7, modificaciones que introdujo él mismo como titular del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Introdujo exenciones a los trabajadores de Tierra del Fuego e introdujo exenciones para laburantes con oficios contemplados dentro del rubro petrolero. Al haber incorporado eso, Milei terminó legislando sobre materia tributaria, y eso es una prerrogativa del Congreso, no lo puede hacer el presidente de la Nación. O sea, no es un superpoder que le hayan otorgado, no es que le habían otorgado el superpoder legislativo, o sea que hay un doble incumplimiento con esta cuestión. Una es que senadores había hecho una modificación de lo que había presentado diputados, con lo cual no se podía promulgar esta ley así, tal cual se había... no se puede promulgar si no es con las modificaciones que presentó los senadores. Eso por un lado. Claro, lo que decía la oposición es no poder sacar una ley tributaria con el voto de una sola de las dos cámaras en un sistema bicameral. Significa que ya estás con un defecto de origen. Y además de eso, con eso, sí, claro. Exacto. Milei lo que hizo fue agregar contenido al reglamento para meter lo que había acordado con los legisladores aliados. Sí, para repartir favores, digamos. Utilizó
la comanda esto para agregarle cuestiones que él determinó. Eso es lo paradójico. Quiso honrar los compromisos que trabó con sus aliados en el Congreso y los opositores ahora advierten que metió la gamba hasta el cuadril y que efectivamente podría ser declarado inconstitucional si hay alguien que vaya y tramite algún tipo de cautelar en sede judicial. Que eso puede pasar de aquí a la eternidad muchas veces, porque cualquier laburante va a poder presentar un recurso a amparo si le quieren cobrar el impuesto a las ganancias. Lo que puede denunciar un laburante común y corriente también es una discriminación, porque el presidente, que no tiene prerrogativas o atribuciones para legislar en materia tributaria, decidió que los petroleros sean eximidos, o los trabajadores de Tierra del Fuego sean eximidos del pago de ganancias. Entonces, tal vez puede haber alguna organización de trabajadores que esté radicada o domiciliada en otra jurisdicción que diga, bueno, ¿por qué a mí no me eximieron? Eso puede ocurrir, tranquilamente, se trata de una acción política en definitiva. Bueno, dentro de los desaguisados que se destapan, las ollas que se destapan a diario, Pablo, ¿podemos hacer un picadito por otros ítems de la agenda? Sí, cómo no hay problema. También son muy bien trabajados con los amigos del EPO. Por ejemplo, los 100.000 millones de los fondos reservados que se le dan al cheto Santiago Caputo. Uh-huh. ¿Cómo la ves? Ahí lo que tenés es justamente el apetito o la voracidad del gobierno por hacerse de fondos en cualquier repartición del Estado donde desembarquen. En este caso en particular, Santiago Caputo es el tercer nombre en importancia dentro del gobierno. Uno podría decir que el principal es Javier Milei, la segunda persona dentro del círculo áulico del presidente es la propia hermana, Karina Milei, y en tercer lugar viene justamente Santiago Caputo, con lo cual en este caso, como él, sin ser funcionario, sino tan solo un asesor, un monotributista, fue creciendo en ascendencia sobre un montón de reparticiones, ministerios, secretarías, direcciones. Se dice que Caputo controla gran parte del organigrama del gobierno nacional a partir de funcionarios que le responden en segundas y terceras líneas. Por ejemplo, por debajo de cada ministro suele haber un viceministro que en general es o responde a Santiago Caputo. En el caso de los fondos reservados, por supuesto que es inquietante porque hablamos de una multiplicación de ese dinero que duplica el presupuesto que había para eso el año pasado nomás, digamos. Y estamos en un contexto de ajuste feroz sobre el gasto público, ¿no? Esa especie de mantra que tienen con respecto al déficit cero o cuidar el resultado fiscal, y se incrementa nada menos que una partida sobre la cual ningún ciudadano tiene control. Son fondos reservados porque ninguno de nosotros podemos saber a qué se destinan. Y las sospechas sobre los fondos reservados en Argentina han sido muy frondosas, desde el pago a periodistas para comprar silencios o favores hasta cualquier otro tipo de situación que uno pueda imaginarse, y no precisamente de las mejores. De modo tal que en ese sentido es inquietante. Históricamente hay muchísimos ejemplos o muchísimos gobiernos que han apelado a esos fondos para cualquier tipo de tropelías, y dado el derrotero que siguió Milei desde que asumió, uno no tiene demasiadas esperanzas de que los fondos reservados se utilicen con bonomía. O sea, no hay más casta que los fondos reservados. Los fondos reservados es casi una ventana a la trampa dentro de la democracia. Es un espacio gris, es una gravedad cero, donde no hay cámaras, es un cuarto oscuro, es un agujero negro en el universo de la política. Miren, hay una denuncia que había recaído, si no me equivoco y si mal no recuerdo, en uno de los juzgados que subrogaba el juez Ariel Lijo. Es una denuncia que se hizo en febrero o marzo de este año, la hizo una ONG que se llama Asociación Civil para la Paz y el Cuidado del Ambiente,
perdón si no soy preciso, tal vez estoy fallando en el nombre, pero es una asociación civil que va sobre eso, que trabaja sobre eso y que se ha encargado de denunciar sistemáticamente a muchos funcionarios de distintos gobiernos. Y en este caso lo que denunció respecto del gobierno de Milei es que había una especie de plan de Milei para abajo, y que por supuesto lo incluía a Santiago Caputo, pero también al saliente jefe de gabinete, Nicolás Pose, y el plan que tenían era utilizar fondos reservados para comprar periodistas, entre otras cosas, y sembrar un estado de opinión pública favorable al gobierno mientras se privatizaban empresas públicas. Ahí va. Esa era la hipótesis de una denuncia que puede ir a buscar cualquier oyente, descansa en el juzgado que subroga Ariel Lijo, es el número 6, juzgado Lijo, que está federal. en los papeles para saltar al máximo tribunal, ¿no? Exactamente. Es el hombre cohete de este circo que tiene el casco puesto y está dentro del cañón, o sea, están esperando que le prendan la mecha y lo manden a la Corte Suprema. Así es, sí, es el candidato, el primer candidato de Milei a ocupar un sillón en la Corte Suprema, sí. Bueno, sí, decime, Pablo. No, estaba escuchándote. Me encanta el texto enriquecido, el lenguaje, la narrativa enriquecida, floreada de buenas metáforas, Fato in casa, de Pablo Di Pierri. ¿Cuántos años tenés, Pablo? Soy viejo, tengo 42. ¿Tenés 42 años? Pero, bueno, yo tengo 52, el Tano tiene 63, 64, Leandro Deza tiene 22, 23. Salvo Leandro, somos todos de la misma generación, muchachos. Claro, pero vos tenés la voz, tenés el efecto medio Raúl Porchetto, ¿no? Tenés una voz que parece de 25, por ahí, Pablo. puede ser. Mantenés la voz, no le sacaste el envoltorio todavía, ¿viste? Está como nueva. Bueno, Pablo, aquí mis compañeros te van a saludar. Muchas gracias por atendernos. La verdad que ojalá que sea la primera de muchas intervenciones. Aquí Leandro Deza te saluda. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo va? Un gusto. Te quería preguntar, es una pregunta por ahí más genérica, pero vos seguramente seguís la política nacional hace muchísimos años y viste que este gobierno, Milei, siempre se toma a sí mismo como el salvador, como el que cambia las cosas, como el que cambia todo, y no solo seguimos viendo más de lo mismo, sino que todo lo que sucede es hasta más asqueroso, ¿no? Todo lo que comentabas, todos los fondos, bueno, lo de Petovelo no entregando alimentos, es aún más perverso. ¿Cómo ves eso? No solo no ves un cambio, sino que ves como que la cosa cada vez va peor. A ver, yo cuando me piden algún tipo de opinión sobre el gobierno de Milei, lo primero que suelo decir es que Milei llegó a la presidencia por la descomposición del sistema político, y esa descomposición del sistema político fue cimentada, fue construida por, diría yo, unos 20, 30 o más años de corporaciones atacando sistemáticamente la política, o tal vez justamente los dueños del país atacaron siempre la política, y fruto de ese desgaste que ha sufrido la política, además de, por supuesto, errores de algunos o unos cuantos dirigentes políticos, es que Milei termina siendo payasesco o loco y todo, un candidato a presidente que reunió 1/3 de los votos en las PASO del año pasado y la primera vuelta electoral. Dicho esto, lo que sí advierto es que incluso a pesar del estrago que está causando Milei, es el sistema institucional argentino el último tabique, el último dique de contención, la última reserva para defender derechos, o por chiquito que parezca, ¿no? Cada metro cuadrado de derechos constitucionales, de conquistas sociales que se han alcanzado durante o a partir de las luchas de muchas décadas, bueno, son justamente las construcciones políticas, sindicales y sociales las que están resistiendo eso, y por supuesto que hay una diferencia, por ahí es donde estoy ya cerrando la respuesta a lo que vos me estás proponiendo, Leandro. Hay una diferencia en la actualidad si comparamos la resistencia al gobierno de Milei con la resistencia al gobierno de Macri. Mi
sensación es que cuando termina su segundo mandato Cristina Kirchner, había proyecto. La militancia popular tenía una idea de país, creía en algo, y termina el mandato de Cristina cantando "Vamos a volver". En cambio, cuando terminó el mandato de Alberto Fernández y asume Javier Milei, esa misma militancia popular, porque estamos hablando de la misma gente, ya no tiene proyecto u horizonte, ya no canta "Vamos a volver". En realidad se quedó sin norte y está buscando cómo reconstruir esa identidad que se fue diluyendo con el paso de los años y por el fracaso de ese sistema político en descomposición. Bueno, impecable, me gusta. Sí. ¿Tano? Interesante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Tano? Muy bien, acá estamos, escuchando atentamente. Un poco en sintonía con lo que te preguntaba recién, Leandro, digo, en los 90 se auguraba el fin de las utopías y de las ideologías. ¿Allí comenzó ese desgaste al que vos haces referencia? O yo tengo la visión de que para mí ese ataque a la institución política como actor que regule y que equipare las cosas en una sociedad viene desde el 55 para acá. Es una buena manera de fecharlo, sí, coincido. Me gusta esa hipótesis. Hay otros historiadores que hablan de que la primera dictadura fue la del exterminio roquista de los indios. Siempre hubo alguien a quien eliminar. Fueron los indios en el siglo XIX, los anarquistas y los socialistas a principios del siglo XX y los peronistas del 55 en adelante. Así que está bien tu hipótesis. El tema es que también, y a pesar de todo lo que ha hecho la clase dominante en Argentina, el campo popular encontró la forma de sobrevivir y de construir sus alternativas, ¿no? La desilusión pasa por suponer que las cosas siempre fueron como se vivieron durante los momentos más luminosos. Y la verdad es que los momentos más luminosos de la historia argentina fueron la excepción y no la regla, ¿no? Uno podría decir el primer peronismo con su potencia inclusiva de las masas y los laburantes. También podría decir lo mismo del kirchnerismo, de otra manera y a otra escala y en otra época. Pero fueron dos momentos a lo largo de 2 siglos casi. Podés nombrar otras etapas anteriores, pero fueron más cortas y menos inclusivas. Pero lo cierto es que fueron excepciones a la regla y que los dueños del país siempre buscan la forma de ponerte la rodilla en la nuca. Sí, y aparte lo que se da en esta época, y que eso sí a veces no sé cómo enfocarlo, a ver si vos tenés una idea un poco más concreta. La desfachatez o el desparpajo con el que se ataca de una forma violenta a todo lo que represente equidad o lo que represente acción del Estado para el bienestar de la mayoría de la población, que siempre fue la idea de las clases dominantes, que son las que tienen el dinero, y que hoy por hoy lo hacen con un desparpajo total, sin fijarse en las formas y sin importarle las formas. Correcto. Creo que hoy es mucho más más capilar, o nos impacta mucho más a todos porque se diluyeron nuestros refugios. No tenemos búnker, que estemos permanentemente conectados aún afuera a partir de la pantallita del celular y nuestros usuarios en redes sociales. Probablemente haga que nos sintamos permanentemente expuestos. No tenemos dónde guarecernos, no hay cocinas peronistas donde discutir política sin que alguien no esté tal vez en esa conversación mirando una pantalla de un celular y viendo qué tuiteó fulano o mengano. Entonces, en ese sentido sentimos que la agresividad es casi total. Y tal vez la agresividad esa, el odio de clase, existió siempre, ¿no? El odio contra el peronismo, el odio contra Evita, el odio contra Juan Perón, existió. Lo mismo que el odio a Cristina o el odio a la militancia popular. Hay una enseñanza que suele repetir en sus clases Eduardo Rinesi, politólogo amigo de la Radio Las Madres también, y él suele reparar en cómo cuando se refieren a discursos de odio, a veces se olvida que incluso cuando Cassius mató a Julio César, lo hace porque el pueblo lo amaba. Exacto. ¿Sí? O sea que lo hace con un gesto de odio hacia
que a ese pueblo que no lo ama a Cassius, sino a Julio César. Sí. O sea, no le puede ganar con los votos, no le puede ganar el amor o la conciencia de ese pueblo, y entonces directamente elimina a su adversario, ¿no? Claro, para quedar solo en la contienda. Pablo, te agradecemos muchísimo por este contacto. Por último, 2 renglones, ponerle el moño a este contacto. Tal vez se me ocurre que me gustaría escuchar cuál es tu visión sobre el costado esotérico de autopercibirse Milei una suerte de redentor o un cruzado, un encomendado a realizar algo para las fuerzas del cielo. Toda esa justificación que su cabeza le va construyendo, ¿no? Un relato propio de casi crear su propia mística, ¿no? Sí, tal vez eso que los periodistas observamos permanentemente como una suerte de extravagancia, debamos tomarlo más en serio, porque a pesar de la carambola histórica que incluso los propios legisladores y funcionarios de Milei con los que yo hablo a diario, en off o en on, aunque ellos incluso reconocen que esto es una carambola histórica y no se va a volver a repetir, nunca más alguien como Milei, dicen ellos, va a poder ganar la presidencia de la nación. Lo dicen ahora, a 7 meses del gobierno, y esta tal vez es la mejor noticia para ustedes de lo que estamos charlando, pero sí lo que me permito decir es que esta extravagancia hay que tomarla en serio porque es el punto más alto de esa clase dominante que pretende reducir la política a una payasada para que nadie más se ocupe de la política nunca. Pablo Di Pierri, muchísimas gracias por este contacto, un abrazo enorme para toda el gran equipo de LPO, los amigos de LPO. Gracias. Un abrazo para ustedes y toda la audiencia. Pablo Di Pierri, periodista de la política online, le pusimos voz